¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos. Bueno, estoy grabando mi primer video de YouTube. Y bueno, aquí estoy desde mi cuarto grabando mi video. Literal, es mi primer video. Tal vez me traduzca nervioso. Pero bueno, aquí estamos. Literal, quiero compartir mi vida. Quiero compartir mi historia, de dónde soy, de qué país soy. Y literal, quiero compartirlo aquí en YouTube. Literal, es mi primer video. Y como les digo, no quiero ser perfecto, pero bueno, quiero ser el mejor. Básicamente quiero contar mi historia y bueno, no creo que sea muy largo, pero al menos voy a contar gran parte de mi vida. Y bueno, literal, todo empezó desde mis 12 años, literal. Ahorita tengo 17 años y bueno, desde mis 12 empecé a trabajar con mi padre. Y bueno, brutal, empecé a trabajar con él en la obra. He trabajado en muchos trabajos, literal. La primera fue en la obra, segundo fue en pintar casas, tercera fue en remodelar casas. He trabajado de ser panadero, he trabajado en arreglar techos de casas, he trabajado en limpiar casas, he trabajado de jardinero, he fregado piscinas de patos, literal. Y bueno, ahorita tengo un empleo, trabajo todo el día, trabajo de 7:30 a 6 de la tarde y bueno, todo el día estoy trabajando en un empleo. Y bueno, quiero compartir mi vida, chavales. Bueno, hace un momento lo quería compartir, pero bueno, por el miedo y toda esa mierda, no quería compartirlo, es como que tenía miedo. Pero bueno, el miedo a tomarlo por culo, literal, aquí estamos. Y bueno, como les digo, tal vez me traduzca tímido o algo así, pero me la suda, literal, me la suda. Quiero compartir mi vida, literal, aquí estamos. Y bueno, literal, ahorita estoy en Vlogster y estoy presente. No estoy pensando en nada más, solo quiero compartir mi historia con ustedes, literal. Tengo que sentirme cómodo en lo incómodo, literal. Lo he currado, literal. Y bueno, tengo a mi novia y bueno, estoy viviendo en la casa de mis padres todavía. Y bueno, tengo mi novia conmigo hace ya casi vamos a cumplir los 2 años. Literal, cuando tenía mis 14 años, conocí a mi novia y bueno, empezamos a conocernos y todo eso. Eh, ya a los 15 años nos juntamos, bueno, y ella ya está aquí conmigo en la casa de mis padres. Y bueno, mi mayor sueño, literal es mi sueño, es de independizarme con ella, vivir en una casa propia. Bueno, tal vez no comprada, sino que alquilada, pero bueno, literal quiero independizarme y literalmente lo he currado desde los 12 años y bueno, aquí estamos, tengo 17 años. He conocido literal este proceso durante 1 año y 4 meses, por ahí, o 3 meses. Y bueno, literal, cuando conocí a Yados, que de él cogí los hábitos y todo eso de no fallar, levantarme todos los días a las 5, literal, a reventarme el ROM 1 y no fallar. Cuando conocí a Yados fue brutal, pero bueno, no cogí los hábitos de él rápidamente. Cuando vi a Yados, literal me quedé flipado. Me gustó cómo era, le apasionaba el fitness. Eso me moló, la mentalidad que tiene, literal es inquebrantable. Y bueno, poco a poco nosotros cogemos los hábitos de él. Empezamos a levantar temprano, a leer, a documentar nuestro día a día. Ya llevo casi 1 año de estar posteándome todos los días en Instagram. No fallo, literal, no fallo en postearme en Instagram. Y bueno, antes sí fallaba al levantarme temprano. Tenía vicios también, bueno, no vicios de alcohol o algo así. No he tenido nada de esos tipos de vicios, pero he tenido vicios de las pajas. Tenía vicios de videojuegos, de ver mucho la televisión. Tenía vicios literal en comer comida mierda, comida chatarra, literal, comía cualquier cosa, me metía cualquier cosa en la boca. Y bueno, literal, tenía el vicio de gastar el dinero por malgastarlo, literal, ni invertirlo correctamente en mí. Y bueno, poco a poco ya cuando me di cuenta y empecé mi desarrollo personal y todo eso, fue brutal porque empecé a cambiar mis hábitos, mi mentalidad, mi físico, ya me alimentaba mejor, empecé a comer comida mejor, literal, y invertía en mí. Empecé a mejorarme a mí mismo. Anteriormente era más delgado, era más, literal, era un palo, literal. Y ahorita estamos construyendo el físico que admiramos y respetamos, literal. Y bueno, era un palo, literal. No tenía confianza, no hablaba con nadie, ni literal, ni podía hablar con una niña, literal. Tenía una confianza de mierda. ¿Por qué? Porque era un flaco, literalmente no tenía nada de confianza. Y bueno,
cuando empecé todo eso con el desarrollo personal, literal, empecé a cambiar mis hábitos, mi mentalidad, mi físico. Empecé a levantarme a las 5 a.m., empecé a documentar mi día a día, empecé a tirarme flexiones en las mañanas, burpees en el suelo hasta el fallo, literal. Terminaba, leo todos los días y comparto mi reflexión todos los días. Terminando de compartir mi reflexión y de ahí me iba a trabajar con mi padre, literal, en la obra, en lo que sea. Me iba a trabajar, solo llegaba del trabajo, me descambiaba y me iba para el gimnasio. Pero todo empezó literal cuando ya tenía a mi novia aquí conmigo. Ahí es donde empecé a ver que literalmente tenía que hacer algo para darle una vida mejor. Empecé a buscar negocios físicos, y empecé a decir que bueno, tenía que invertir en esto y todo clase de mierda. Empecé a buscarme mi camino por mí mismo, literal. Empecé con todo eso de poner un negocio físico. Y bueno, pusimos un negocio físico con mi novia. Las primeras semanas, los primeros días fueron brutales. Todo nos iba de puta madre. Y ya después, bueno, eso literalmente solo lo estábamos haciendo solo por el dinero, por perseguir el dinero, literal. Y bueno, no me apasionaba tanto. Sí me gusta cocinar, pero bueno, eh, literal solo estaba persiguiendo el dinero. De ahí literal, bueno, solo llegaba del trabajo, nos íbamos para el gym y de ahí regresábamos, abríamos el negocio en la tarde y bueno, así nos fue todo brutal las primeras semanas, el primer mes. Ya después cuando vimos que ya no avanzábamos, nos estancamos, literal, abandonamos. ¿Por qué? Porque solo estábamos persiguiendo el dinero y de ahí ya no teníamos ningún negocio y entonces todo el dinero que teníamos ahorrado. Empecé en la afiliación de Yaos, literal, aprendí a editar, aprendí a crear una cuenta literalmente desde cero y elevarlo, reventarlo, literal. Estuve un año y literal aprendí bastantes cosas. Entré en la sala de Mikel, literal, aprendí cómo editar videos, cómo crear enlaces. Es una bola de cabeza y literal lo dejé. Y bueno, dejé la afiliación de Yaos, literal estuve un año ahí. Y bueno, ¿por qué lo dejé? Porque pues, literalmente encontré mi pasión y entonces lo dejé. Y literal ahora me dedico a mi pasión. Y literalmente, ¿y cuál es mi pasión? Literalmente es de ser el mejor granjero. Literal, esa es mi pasión, de ser el mejor granjero de gallinas ponedoras, literal.